con la presidenta de ese grupo de trabajo, la diputada por Acción Nacional, María Guadalupe Murguía. Legisladora, muchas gracias por recibir la llamada. Muy buenas tardes, señor Beteta, a sus órdenes. ¿Cómo les fue? Dígame. Pues fue una reunión muy larga, como ha salido en algunos medios, con cuestionamientos fuertes por parte de los diputados a la gestión del licenciado Aguirre como gobernador del estado, y también algunas ponderaciones y defensa por parte de algunos otros respecto de las condiciones en que se llevó a cabo su gobierno, toda vez que pues el Guerrero, según refieren, pues se encuentra en condiciones diferentes a otras entidades del estado en cuanto a pobreza, marginación, la infiltración de delincuencia organizada, que son circunstancias que pues han prevalecido durante varios años. Bueno, pero para avanzar en las investigaciones o para agregar a lo que se sabe y se ha dicho, ¿qué hubo? Mire, asistió el que entonces era procurador, Iñaki Blanco, refirió cuáles habían sido las acciones que se habían tomado por parte del gobierno del estado a través de la Procuraduría durante los hechos del 26 de septiembre, pero hizo referencia a algunas cuestiones que me parecen importantes. Él expresa que, desde luego, el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha tenido ocasión de reunirse ni con el licenciado Aguirre, ni con ellos, que fueron quienes hicieron los primeros levantamientos a los poquitos minutos, horas de que esto se llevó a cabo, y que creen que su participación sería importante en la averiguación y en el estudio que están haciendo el grupo de expertos. Igualmente también señalan que sería importante y que no se ha dado que el director de la Normal de Ayotzinapa, a un año de los hechos, no hubiese declarado ante la PCR, y que es muy importante conocer qué puede aportar, ¿no? Bueno, pero como ya hablábamos con usted en otra ocasión, señora diputada, ¿qué sigue? Y también le había preguntado cuál es el efecto práctico de esta comisión para obtener resultados y avanzar en la investigación. Mire, de lo que hemos podido platicar tanto con PCR como con el secretario de la Defensa, como en este caso con el licenciado Aguirre, hay varias cosas. Creo que es muy importante y no queda claro de las averiguaciones por qué los muchachos van a Iguala. Ellos usualmente tomaban camiones en Chilpancingo, eso era usual y se daba hasta con frecuencia. Pero ¿por qué van a Iguala si no es para sabotear, como las posteriores investigaciones lo han demostrado, que no van a sabotear el informe de la señora Barca? ¿A qué van a Iguala? ¿Quién los manda? ¿Cuál es el propósito de esta visita? Porque de ahí se desprenden muchas de estas circunstancias. ¿Y cuál es la razón por la que van a Iguala? Pues bueno, inicialmente la averiguación de la PCR había deslizado la hipótesis de que era para sabotear el informe de la señora Barca. Sí. Y posteriormente se demuestra que no, porque los muchachos llegan después de las 9 de la noche, cuando ya había terminado el informe. Y el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desliza una situación mucho más coyuntural, que es que simplemente toman en la carretera un camión, quieren bajar a los pasajeros en la carretera, y estos entran en negociación con los estudiantes y acuerdan irlos a entregar a la terminal de Iguala. Así de circunstancial y de eventual la situación, ¿no? O sea, algo muy simple. Oiga, diputada, ¿y qué pasa con el director de la escuela
hay muchas versiones de que está coludido con el narcotráfico y que utilizaba a algunos de sus alumnos para defender los intereses de estos grupos delincuenciales, y también incluso daba entrada a las instalaciones de la rural para sicarios y asesinos. Esto efectivamente han sido declaraciones que han hecho algunas de las personas sujetas a proceso. Él ha salido en medio a negarlo totalmente, pero quizás es ante esto por lo que se considera necesario que la PGR tome su declaración y profundice en esa línea de investigación, dado que si no es cierto, se deseche y se aclare. Pero entonces, sabemos que usted tiene la mejor de las intenciones como presidenta de la comisión, pero perdón que insista en la pregunta, ¿llegarán a alguna conclusión importante después de tantas reuniones, citas, charlas, intercambio de ideas, etcétera, etcétera, etcétera? Mire, el esfuerzo de la comisión es que así sea, y ahorita en este momento es difícil el que pudiéramos llegar a unas conclusiones simple y sencillamente por un hecho. Está por incorporarse el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nuevamente a la investigación en una segunda etapa. Yo veo, por un lado, las conclusiones de la PGR y por otro lado, la del grupo de expertos, que tienen puntos importantes de sus conclusiones y son discordantes, hasta contradictorios. Luego, entonces, si se van a integrar a la averiguación, esto tendrá que suponer necesariamente, desde mi punto de vista, o que la PGR rectifique algunas de las conclusiones a las que llegó de manera preliminar, o bien que de investigaciones posteriores el grupo de expertos haga ajustes en su informe y puedan acercarse dos posturas que ahorita no se ven que coincidan. Es interesante, entonces, como grupo plural, señora diputada, ustedes pueden ser, pues como dicen, bueno, ni siquiera los fieles de la balanza, sino simplemente equilibrar estas dos posiciones, ¿no? Yo creo que sí, y como usted bien lo dice, señor Beteta, somos un grupo plural donde están representados todos los partidos, algunos de ellos con una visión muy particular de los hechos, y esto hace que en las reuniones de trabajo se ponga énfasis en todas estas contradicciones, en todas estas discrepancias, y que estemos buscando, bueno, pues, cómo efectivamente podemos llegar a saber lo que realmente sucedió. Bueno, oiga, y pues ojalá, porque hay quienes han comentado en reiteradas ocasiones, el grupo que usted comanda pueda poner sobre la mesa el documento exacto para analizar la razón de ser de estas escuelas rurales, que cuando nacen, pues las condiciones económico, político, sociales en este país eran muy diferentes, hasta bueno, en la parte en el aspecto democrático, y ahora todo ha cambiado y quizá pues ya no cumplan con los objetivos, ¿no? Pues mire, concretamente en la reunión de ayer hubo un debate de ideas interesante entre diputados de la comisión, precisamente aspectos como este, es decir, la pertinencia o no de la educación de la escuela normal rural en función de las condiciones actuales del país, y por otro lado, quienes las defienden sosteniendo que en condiciones como como el estado de Guerrero, en donde hay rezagos sociales tan grandes, pobreza, es una forma de que los jóvenes estudien y se promuevan socialmente y que son vigentes, también en opinión de otros. Pues sí, pero la mayoría de estas escuelas son los mejores institutos del crimen y de la guerrilla, siendo muy abiertos y directos, ¿no?
Pues mire, son parte de las discusiones que están en la mesa y que creo que pudiera esta comisión ayudar a poner en blanco y negro, ¿no? Y finalmente, señora diputada, ¿hasta cuándo se mantiene la comisión y quién decide cuándo se cierra, pues? Mire, es una comisión especial. Cuando agota su materia, se queda ya sin razón de ser. En este momento no tengo una visión clara de la duración que pueda tener, que como tal es transitoria, toda vez que estamos esperando, como le digo, el que el grupo de expertos se integre. Si usted recuerda, los padres de familia, las organizaciones de derechos humanos, el alto comisionado de las Naciones Unidas en materia de seguridad, etcétera, apuestan a que este grupo de expertos se integre nuevamente en la averiguación y sus observaciones formen parte de ella. Como le digo, ahorita no se ve cómo puede hacerse por las discrepancias tan importantes que hay, pero esperamos que en el desarrollo de nuevas investigaciones y de nuevas líneas, bueno, esto se pueda ajustar y lleguemos a puntos coincidentes que definan la verdad, ¿no? Exactamente, pues ojalá, porque no tienen alcance jurídico y es algo que a veces no se entiende, siendo ustedes parte del Congreso, donde se hacen y deshacen las leyes, ¿no? Al menos que puedan hacer el papel de una especie de contrapeso para llegar, después de un análisis imparcial, a conclusiones justas, ¿no? Buscaríamos hacer eso y impulsar el que esto sea lo que finalmente se presente a la sociedad en México y hoy ya no solo en México, sino a nivel internacional respecto de estos hechos. Diputada, me da gusto saludarla siempre y gracias por aceptar la llamada, ¿eh? Muchas gracias. Esté usted muy bien y muy buenas tardes. Muy buen día, María Guadalupe Murguía. Ella es presidenta de esta comisión especial para el caso Ayotzinapa, es diputada federal. Y esta tarde el presidente Peña Nieto realiza una gira de trabajo por el municipio de San